Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Les saluda Fernando Chandovi Petit, docente de la Unidad Didáctica Investigación Tecnológica. El día de hoy vamos a continuar con esta estructura de los proyectos de investigación e innovación, según lo define el Minedu para las instituciones de educación superior en nuestro país, ¿no? Hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores, tanto la primera parte y la sesión pasada, la segunda parte de esta estructura de los proyectos de investigación e innovación. Hemos desarrollado pues la semana pasada en cuanto a las características técnicas o atributos del proyecto, si se trata de un producto, todo lo que tenemos que ver en este caso, si se trata de un servicio y si se trata también de un proceso. Luego hemos también desarrollado el tema en cuanto al análisis comparativos de estos atributos, los objetivos, el objetivo general y específicos, ¿no? Tiene que tener un objetivo general que es de acuerdo al problema general. Le quitamos el modo pregunta, le ponemos un verbo en infinitivo y se convierte en nuestro objetivo general. Y luego, como tiene problemas específicos o esas preguntas específicas, le vamos a quitar el modo pregunta, le ponemos un verbo en infinitivo y se van a convertir en nuestros objetivos específicos. Entonces, la investigación tiene que tener un objetivo general y también objetivos específicos, tal como estuvimos desarrollando la semana pasada. Luego, hemos desarrollado en cuanto a los componentes del proyecto. ¿Cuáles son estos componentes, estas actividades en los proyectos? Los resultados que buscamos, los resultados generales, y nos quedamos, pues, desarrollamos hasta aquí, hasta el plan de actividades del proyecto, utilizando el diagrama de Gantt, que en forma visual nos permite, pues, identificar las actividades, el tiempo que va a durar cada una de estas actividades. También podemos agregarle aquí las personas que van a realizar estas actividades y también los costos. Este es el llamado diagrama de Gantt y nos presenta de una manera visual esta planificación de las actividades en cualquier proyecto, especialmente aquí en los proyectos de investigación e innovación. Nosotros estamos realizando una actividad y podemos utilizar este diagrama de Gantt y nos va a permitir, pues, observar el avance paulatino. Vamos marcando ahí cómo vamos avanzando con estas actividades previamente planificadas. Como saben, todo en administración previamente se planifica. Es la primera función de la administración, ¿no? La planificación. Si no planificamos, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Profesor, Sí, disculpe, dígame. buenas tardes. No sé si estoy mal, pero parece que esta clase ya la hemos visto. Sí, pero estoy repitiendo la primera parte, ¿no? Haciendo Ah, un ya está repaso, bien. haciendo un Gracias. repaso. Entonces, esto es lo que nos permite, pues, el diagrama de Gantt. Ahora, vamos a desarrollar, pues, donde nos quedamos en el 2.10, la metodología del proyecto. Aquí la metodología se refiere, pues, si vamos a realizar un preexperimento, un cuasi experimento o un experimento puro. Y en administración, díganme ustedes, ¿podemos realizar experimentos para tratar una problemática? Sí, Experimentos puros. Sí los podemos realizar, ¿no? Como yo explicaba, creo, la semana pasada,
Por ejemplo, no sé si ustedes ya habrán tenido conocimiento, tienen conocimiento de la teoría de las relaciones humanas. Les han enseñado las teorías de esa teoría de las relaciones humanas, que es la teoría de Elton Mayo, ¿no? Que para determinar, para concluir, para sacar esta teoría, Elton Mayo realizó experimentos, ¿no? Para llegar a las conclusiones de su famosa teoría de las relaciones humanas, ya que las otras anteriores teorías de la administración ponían énfasis, pues, en las máquinas, en los procesos, y no tenían en cuenta el factor más importante, que somos nosotros los humanos. ¿Quién es lo más importante en las organizaciones? ¿Las máquinas, la tecnología o los humanos? ¿Quién es? A ver, ¿quién es lo más importante? Daniela, ¿qué recurso es más importante? Aunque está mal llamado recurso, ¿no? A veces se le dice recurso, a veces elemento, a veces capital, pero tenemos, las organizaciones tienen diferentes recursos. Tienen recursos tecnológicos, recursos materiales, recursos financieros y el elemento humano. ¿Cuál de esos es el más importante? Eso cae por su propio peso, ¿no? ¿Cuál es? El elemento humano. Por supuesto, el elemento humano. Pero las primeras teorías no consideraban, pues, que el humano era lo más importante. Ponían énfasis en las máquinas. ¿Cómo ahora es más competitiva una empresa que otra en este mundo globalizado? ¿Cómo es más competitiva o cómo se diferencia una empresa de otra? ¿Por qué se diferencia? ¿Cuál es el elemento que le permite diferenciarse? ¿Cuál es ese elemento? Los trabajadores. Ahora ya la tecnología pues está a la mano ahí para que las empresas puedan implementar con tecnología sus procesos. Igual está el recurso económico. ¿Y cuál es la que hace la diferencia? La capacitación, la especialización de sus colaboradores, de los trabajadores en las organizaciones. Entonces, en este apartado de la metodología es el proceso, pues de manera general, que se va a utilizar para llegar a la conclusión, especialmente para comprobar la hipótesis, ¿no? Por eso es que se sigue generalmente, como ya hemos visto, el método científico. Y ese método científico, como sabemos, pues no es rígido, es flexible, lo adaptamos de acuerdo a las circunstancias de la investigación. Entonces aquí vamos a ver si vamos a emplear, de repente vamos a hacer un experimento, ¿no? Un experimento, de repente, de hecho que vamos a utilizar la observación, vamos a usar de repente algunas encuestas, vamos a usar entrevistas, focus group. ¿Cómo vamos a hacer este registro de esta información? Tendremos que también que utilizar, pues, información de fuentes secundarias e información principalmente también
de fuentes primarias, ¿no? ¿A qué llamamos fuentes de información primarias? Pues a la que el mismo investigador obtiene del propio campo de la investigación. El investigador las obtiene. ¿A través de qué? Técnicas y herramientas, ¿no? No quiere decir que va a utilizar pues un alicate, un martillo. Va a utilizar una técnica, por ejemplo, para extraer la información, en este caso de la metodología. Una técnica es la encuesta. Y una herramienta es el cuestionario de esa encuesta, ¿no? Entonces aquí no vamos a utilizar pues desarmadores, alicates, llaves. Vamos a utilizar encuestas, cuestionarios, entrevistas, guía de entrevista, observación, guía de observación, focus group y otros. Ya, quizás ustedes ya han utilizado esas técnicas y herramientas en la secundaria, o quizás en algún trabajo que les hayan dejado en el presente ciclo. Y eso es lo que se refiere, a eso se refiere esta parte, este apartado de la metodología del proyecto. Y aquí hay que ver, pues, cuáles son esas variables del fenómeno, ¿no?, que queremos transformar a través de esta investigación. Miren, estos pasos, esta estructura está definida de esta manera, pero hay algunos pasos que se pueden obviar. Principalmente, pues, se desarrolla siguiendo el método científico. Lo que estos pasos también son, de acuerdo a la estructura, pues, que dice el Minedo, ¿no? Y esta estructura no es rígida, es flexible, se contextualiza. Podemos utilizar los apartados más importantes, los que son fundamentales, que tienen que ir sí o sí. Estuvimos hablando también de las semanas pasadas, ¿no?, del resumen ejecutivo. Como yo les indicaba, el resumen ejecutivo se desarrolla, ese resumen ejecutivo se desarrolla cuando ya está finalizando el anteproyecto. Y ese resumen ejecutivo va en la primera parte, pero en la estructura lo hemos desarrollado en otro apartado, pero no quiere decir que vaya ahí, como yo les indiqué esa fecha. Entonces, aquí se refiere pues a estas técnicas y herramientas dependiendo de las variables que están en los fenómenos que queremos transformar. Si es experimento, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí, siguiendo con el ejemplo del foco de Moser, se realizaron 4 experimentos, ¿no?, donde se utilizaron 2 tipos de botellas de distintos materiales. Entonces, este es un experimento, miren, en este caso, para este producto, ¿no? Tratándose de una investigación micro, ¿no? Y cuando se trata de una investigación macro, de mayor alcance, de mayor nivel, igualmente, pues, se realizan experimentos ayudados con la misma tecnología. Ahora, pues, tenemos los programas informáticos que nos ayudan para tal efecto, ¿no? Como el CAD, el diseño, el CAE, para hacer justamente todas las pruebas con los prototipos, y el CAM para fabricar, ya cuando esté definido, ya el producto, ¿no?
que ya hemos hecho las pruebas con el prototipo. Más adelante, ya cuando queremos realizar una investigación de manera rápida, pues vamos a seguir algunos pasos de toda esta estructura. Y ahí va a ser ayudado, pues, por la tecnología, por estos aplicativos. Pero lo podemos hacer, en este caso, manualmente. Un simple experimento para este ejemplo. Entonces, se utilizaron aquí dos tipos de botellas de diferente material, de diferente tamaño y diferente cantidad de lejía y agua. Porque eso eran los elementos para este experimento. Desde aquí hay una variable que puede afectar el resultado de los experimentos, porque hay que controlar las variables cuando se trata de un experimento que pueden modificar los resultados, que son una variable interveniente, que se le llama, una variable extraña, muchas veces. Pero en este caso, por ejemplo, esa variable era la luz solar. Para obviar, para minimizar el impacto de esta variable, entonces los 4 experimentos se llevaron a cabo el mismo día y a la misma vez. Elton Mayo, ¿qué tipo de experimento realizó con los trabajadores? ¿Les aplicó una droga para ver si trabajaban mejor? ¿Les dio vitaminas para ver si trabajaban mejor? ¿Eso hizo Elton Mayo? ¿Qué es lo que hizo? No. No hizo de ninguna manera, ¿no? ¿Qué hizo? Justamente, él tenía en cuenta las variables que podían afectar la productividad, que incidían sobre la productividad de los trabajadores. Incluso eso lo hemos llevado. Yo cuando he trabajado, tenía, miren, 19 años, yo tenía a cargo 50 a 100 personas. Yo en ese entonces todavía no había estudiado administración, pero ya utilizaba por la experiencia lo que dice Elton Mayo, lo que sacó en su teoría, ¿no? Yo sin saberlo lo aplicaba, porque veía que había mejores resultados. Entonces, por ejemplo, al trabajador hay algunos factores que van a incidir, algunas variables. Por ejemplo, la luz. La luz es una variable que puede afectar la productividad del trabajador, aunque a veces pensarán, no, aunque no lo creas, pero la luz es un factor. El otro, la temperatura, el ambiente, ¿no? Si hay mucho frío, si hay demasiado calor. El otro es el estilo de liderazgo. Cómo el supervisor trata a los trabajadores y los grita, es autocrático, ¿no? Dice esto se hace y punto. Ese estilo de liderazgo, ¿qué efecto tiene en la productividad? Los descansos, los breaks que les das a los trabajadores, ¿no? El refrigerio. ¿Cómo les das estos refrigerios? ¿Cuánto tiempo les das? Esas son variables que van a afectar la productividad. Los incentivos, por eso está también algún incentivo no económico o económico, para motivar a los trabajadores. Entonces, Elton Mayo controló algunas de estas variables y él realizó ese experimento. ¿Cómo es el experimento? El experimento existen dos grupos de trabajadores, ¿no? Un grupo que se le llama de control y al otro grupo experimental. ¿A cuál le voy a aplicar el experimento? Al experimental. A él le voy a aplicar, por ejemplo, le voy a dar quizás más break, le voy a mejorar la iluminación, la temperatura, el estilo de liderazgo va a ser democrático, participativo, mientras que el grupo de control
lo voy a mantener igual, así grito, ¿para qué esto se hace? No le pongo la luz, la peor temperatura. Y yo veo de ahí el resultado en ambos grupos. Y como se ha elegido aleatoriamente qué trabajadores están en el grupo de control y en el grupo experimental, eso no es que yo les he elegido, tú allá, tú acá, no. Eso se elige también aleatoriamente. Eso es un experimento. Es un experimento. Es un experimento. ¿Ya? Entonces, si hay un problema en cualquier área, decidimos investigar, ¿no? Luego de repente vamos a determinar a un curso de capacitación. Y podemos realizar un experimento también. A unos trabajadores elegidos al azar le vamos a dar capacitación, a los otros trabajadores elegidos al azar no le damos capacitación y vemos los resultados y ahí estamos realizando experimento. Experimento. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, ¿qué decía? Le poníamos música. Yo le daba más break, decía media hora, yo le daba una hora. Y los tratábamos de la mejor forma, el estilo liderazgo. Y había mejor productividad. En cambio, con el otro supervisor que nos gritaba y todo esto, menos productividad. Y las personas se trabajan contentos y rinden más. Pues me tocó en otro trabajo también en la madrugada, nos poníamos de acuerdo, pues todos dábamos, aportábamos y les llevaba pues su cafecito, su sándwich, ¿no? Y así trabaja contento la gente, pues. Eso es lo que sacó la teoría de las relaciones humanas después del Tom Mayo. Porque no somos máquinas. Pues podemos realizar experimentos, y en este caso, el experimento que para este ejemplo, ¿no? Luego, para analizar el funcionamiento, pues, completando el experimento, para este caso, se los colocó pues en una caja grande con un orificio, y aquí se empleó pues la opinión de 5 personas. Y esta información fue registrada, pues para este caso se le otorgó un valor entre 1 y 10, ¿no? De 1 quizás más, nada de iluminación, a 10 máxima iluminación. Entonces, 4 experimentos, sistemas de registro, se utilizó una libreta de notas, las técnicas utilizadas, técnica de la entrevista, y luego la elección de mejor resultado, una técnica visual. Cuando una empresa pues, quiere lanzar un nuevo producto, utiliza pues prototipos, luego da a interactuar ese prototipo a través, si es un producto que va a ingerir las personas, a través de degustaciones, ¿no? Y ahí está utilizando similar aquí, ¿no? Las personas van y piden la opinión de las personas, ah, sí, muy rico, o la opinión, o quizás también se utiliza un focus group, grupos focales, que son lo que empleamos pues en administración. Ustedes ya deben irse pues buscando información sobre esto que les estoy informando, ¿no? A algunos investigadores, pues, hay un investigador que dice, José Supo, por ejemplo, que la técnica de la entrevista, ¿y cuál será ahí el instrumento, ¿no? La técnica, uno es la técnica, el otro es el instrumento. En general decimos herramienta, ¿no? La técnica, por ejemplo, es una encuesta, el instrumento, cuestionario, ¿no? Técnica, encuesta, instrumento, cuestionario. La técnica, la observación, el instrumento, guía de observación. Guía de observación.
la técnica, la entrevista, el instrumento, la mayoría dice guía de entrevista. Pero hay un investigador que dice que cuando es la técnica, la entrevista, el instrumento es el mismo entrevistador. Él da el ejemplo de cuando vamos a un psicólogo o un psiquiatra. Se nos está haciendo una entrevista. ¿Y quién es el instrumento? El mismo entrevistador, el mismo psicólogo o psiquiatra. Eso es lo que dice José Supo, un investigador peruano, ¿no? Pero la mayoría pues, dice que es una guía de entrevista, los otros investigadores. Para que vayan ya ustedes conociendo pues de estos términos, ¿no? Luego, un momento. Aquí entonces se tomó en cuenta la luz solar y la hora del día, ¿no? Variables a estudiar en este caso, la cantidad de lejía, la cantidad de agua, el tamaño de la botella y el material de la botella, ¿no? Había botella de vidrio, botella de plástico. Eso es en caso de, como les digo ahora, pues, cuando ya son experimentos más grandes, ya se ayuda con la tecnología misma, ¿no? Tenemos para el diseño el CAC, ¿no? Yo también he manipulado el CAC, y ahí tú puedes hacer diseñar lo que tú desees, todo ahí. Cualquier cosa puedes diseñar, hasta un avión, hasta una ciudad completa. El CAC. Luego el CAE es para hacer las pruebas como experimento, ¿no? Con el prototipo. Y ahí vas viéndolo, tú lo vas modificando y lo das interactuar el prototipo con a quienes va dirigido ese producto o ese servicio o ese proceso. Y luego traes lo que ellos te han dicho que debes de mejorar, lo modificas en el mismo CAE, en este mismo programa, lo vuelves a hacer el prototipo, lo vuelves a dar a interactuar y estás experimentando. En el caso, digamos, sencillo, porque un experimento propiamente dicho es que cuando existen dos grupos de control y el grupo experimental. Ahora, por ejemplo, ahora en este contexto del COVID, ¿ha habido experimento o no? Sí, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, profe, con las vacunas o no. ¿Y con las vacunas? Ya. ¿Cuál ha sido el grupo experimental y cuál ha sido el grupo de control? Profesor, primero las vacunas lo aplicaron en animales, ¿verdad? Y de ahí Correcto. se usó ya en las personas mismas. La última fase, todo producto que va a ser inoculado a las personas, son primero estudios previos, todo se hace las pruebas primero en animales. Cuando está bien seguro, recién se procede a experimentar con las personas. Entonces, pero ese experimento con las personas es legal. No es como antes que lo hacían, pues se ha descubierto en algunos países desarrollados que los experimentos, ¿con quién creen que lo hacían? ¿Con qué tipo de personas? Con los huérfanos. En los orfanatos iban y allá sí practicaban con los huérfanos, en los refugios con los pobres, con los desamparados, con ellos practicaban, ¿no? Inmoralmente las grandes farmacéuticas, los laboratorios, ¿no? Con ellos practicaban. Eso era ilegal. Ahora está legalizado, incluso en el país, pero siempre y cuando te den a conocer a ti y tú estés de acuerdo, ¿no? Firmas un documento de acuerdo, ¿no? Para que experimenten contigo una droga, ¿no? Supongamos que es una droga, una medicina que se quiere lanzar, está estudiando en un laboratorio para el SIDA. Entonces, ¿qué hacen estos laboratorios, estas corporaciones globales?
buscan a personas en el mundo que tengan SIDA, entablan conversaciones con ellas, van con un abogado, les hacen firmar un acuerdo, y si tú estás de acuerdo, firmas, pues si te dan, no es gratis, por si acaso. Ahí de acuerdo te darán, pues de repente quizás te den dinero, u otras regalías. ¿Ya? Y igual con el COVID, con la vacuna, se ha hecho igual. Se ha procedido, y el Perú también se experimentó. Y recuerden, yo les he dicho dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. ¿Quién era el grupo de control? ¿Y quién era el grupo experimental? Porque llamaron a disque voluntarios, ¿no? Pero no son tan voluntarios porque ¿qué les habrán dado? Pues no es gratis, por si acaso. Les habrán regalado de repente bonos para esto, para el otro, quizás dinero en efectivo, solamente ellos lo saben. No es gratis que héroes que pongo el hombro, mentiras. Si no, ¿por qué crees que inmediatamente se cerró? Donde ya no, los que querían participar ya no podían hacerlo, porque no es gratis, pues. Te regalan, te dan bonos y tantas cosas. Entonces, no a todos se les puso la vacuna. A algunos no se les puso nada. Se les puso, digamos, se hizo como que se les puso la vacuna, pero no se les puso nada. ¿No? No se les puso nada. Se les puso simplemente un agua, ¿no? Que no hacía ningún efecto. Era lo que se le llama, pues, ese es el grupo de control. Se le puso, pues, lo que se llama placebo. Y a otro grupo, sí, se le puso la vacuna. Y ese es el grupo experimental. Por eso que tú no sabías, no sabían ellos si le estaban poniendo la vacuna o no. Pero a todos se les hizo creer que se les puso la vacuna. Pero a un grupo no se le puso. Y ese es el grupo de control. Para comparar, te hacían luego un seguimiento, un chequeo, pues, para ir viendo los efectos en ambos grupos. Y porque aquí interviene el factor psicológico de nosotros, pues, los humanos, ¿no? A los que no se les había inoculado nada, preguntaban, ¿no? ¿Tienes algún síntoma? Decían, sí, mira, me dio fiebre, me dio este otro, pero no tenía por qué darle, porque no se le inoculó nada. Pero ese es el factor psicológico que hay que controlar. Si tú le dices, pues, que le vas a inocular nada, lógico que no va a sentir nada, ¿no? Entonces ahí se controla, pues, el efecto psicológico. Es el grupo de control y al que se le puso la vacuna, el grupo experimental. Bien. Para el caso del proceso, los experimentos, pues, se pueden hacer con diversas cantidades de los materiales. Ojo que estamos hablando aquí de investigaciones que van a ser empleadas por las mismas organizaciones o pueden ser luego comercializadas, ¿no? Implementadas por otras organizaciones. Por ejemplo, ustedes toman café, si toman café, por ejemplo, cafetal, pasan el café y siempre va a salir el mismo sabor. A veces cambia por el agua, por la cantidad de azúcar. Pero ustedes prácticamente siempre tienen el mismo sabor. ¿Qué sucede? Que esta empresa tiene ya el proceso estandarizado para el tostado, el molido y el envasado del café. Es un proceso. Para llegar a ese mejor proceso, han realizado, pues, experimentos. De repente, en diferentes tipos de horno, de diferentes cantidades, manteniendo los diferentes tiempos a distintas temperaturas,
y también dejarlas enfriar de diferentes maneras. Mire, todo eso va a tener su efecto. Y aquí viene, pues, que ustedes han escuchado los catadores, ¿no? Que catan el producto, ¿no? Ya dicen, son especialistas, este es el mejor, el aroma, el sabor del café. Igual con otros productos, como vemos con los licores, ¿no? El vino, el whisky, que salen bien guascas los catadores. Profesor, Sí, en las fábricas, ¿no? Ya tienen todo calculado, la cantidad, todo eso. por eso, ya, pero para encontrar ese todo calculado, ¿qué han realizado? Experimentos. Experimentos. Claro, han experimentado antes, ¿no? Antes de Claro. lanzarlo. Han experimentado primero para ver cuál es el mejor proceso y eso luego lo estandarizan y lo llevan a un flujograma, ¿no? Donde visualmente está cómo se debe realizar ese proceso del tostado del café. Y luego para el envasado también, porque eso también va a tener influencia sobre el sabor, ¿no? Porque de repente no le entra oxígeno a la bolsa, o ellos verán si le entra un poco de oxígeno, todo eso. Porque puede cambiar el sabor, incluso si hay oxígeno le puede malograr, ¿no? No puede durar mucho tiempo. Ya eso lo ven pues experimentando. Igual nosotros si tenemos un emprendimiento, pues debemos tener el mejor proceso para preparar, por ejemplo, un plato de ceviche. No es que ahora lo preparamos así, mañana lo preparamos así, no. Si tenemos un negocio, todo debemos estandarizar, debemos experimentar. Mira, por ejemplo, el ceviche sale mejor si lo preparas en un bolo de acero inoxidable, ¿no? Ahí prepara el ceviche y sale diferente el sabor. Ya pues tienes que experimentar, pues. No, tú vas a tener, por ejemplo, ya el plato personal, un plato, una fuente chica, fuente mediana, fuente grande. Entonces tienes que tener para cada caso cuántos gramos de pescado van para el plato personal, cuánto para la fuente chica y así. No es que vas a echarle como se te ocurra, a uno le echas más, al otro menos, no es así. Así estaría bien que tú trabajes, tengas un negocio así. Y de hecho hay muchos negocios así, ¿no? Que llega uno, y llega el otro, ta. Pero hay otros negocios que no. Plato personal, aquí está. Esto, incluso tú ya sabes, tú como administrador, tú dejas ya incluso 3 kilos de filete, esos 3 kilos, ¿cuántos platos deben de salir? Y no te hacen el avión, pues, si al menos si tú no estás ahí. Igual cualquier plato de comida, igual si tienes jugos, etcétera, ¿no? ¿Cuánto le vas a echar de cebolla, etcétera? Proceso, ¿no? Para el caso de los servicios, vemos, siguiendo con el mismo ejemplo de Joinus, ¿no? Estamos hablando del foco de Moser y Joinus, una empresa que vende entradas por internet, ¿no? Entonces, aquí es más fácil, ¿no? Porque el experimento se realiza en la propia web. Es como un prototipo que se lanza a interactuar con el mercado objetivo, ¿no? Y ahí vamos a recoger, pues, el feedback que nos va a brindar esos clientes que han interactuado con este prototipo. Tal como se puede leer en la diapositiva, ¿no? Pueden leer en la diapositiva. El caso que vimos hace unas semanas atrás, ¿no? De esa empresa que imprime fotos, ¿no? Que era primero para las madres, ¿no? Jóvenes que tienen hijos pequeños. Luego se descubrió a través de hacer el experimento, ¿no? Lanzar el prototipo en la web, que los jóvenes también estaban interesados en ese tipo de servicios. Nosotros podemos lanzar inicialmente para un grupo, si lo damos a interactuar, si estamos experimentando, vemos que
no solo a ese grupo, sino también otro grupo de mercado también está interesado en ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, para eso esto es importante, ¿no? Esto es importante. Ya estos se pueden llamar, pues, experimentos micro, ¿no? Pero propiamente para que son experimentos, como ya les vuelvo a reiterar, la ciencia dice que tiene que haber dos grupos, grupo de control y grupo experimental, si no, no estamos hablando de experimentos, ¿ya? Tal como yo les he indicado con los ejemplos que les he mencionado. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Hasta aquí. Bien. Entonces, esto es lo que a veces lo corto ahí para otros grupos, porque hasta ahí nomás llegaba. Vamos a continuar, ¿no? Bueno, ahí hemos terminado la segunda parte. Vamos a continuar ahora con la tercera parte también, hasta donde avancemos, ¿no? 2, 2. A ver, este es el 2. Los 2, no, este no. El 2, no. Este es el 3, 2, diré. El 3, 1 toca. El 3, 1. El 3, 1. Este creo que es el 3, 1, sí. Entonces, Profesor, sí. entonces fueron 4 experimentos del Mayo. No, fueron varios. O sea, que él realizó. Lean la teoría. Allá. Fueron varios. O sea, utilizó, por ejemplo, no solo uno, varios experimentos y comprobó la productividad, ¿no? En una empresa era del sector industrial en electricidad, ya en los United States, en los Estados Unidos. Vean ahí, lean, por ejemplo, busquen en el Google. Ajá, sí, la luz creo que utilizó, profesor. Ya, la temperatura, el estilo de liderazgo. Y eso, en cuanto a los experimentos, que me están preguntando por ahí, que si todas las empresas experimentan, eso depende de cada empresa, ¿no? Generalmente implantan, ¿no? Simplemente sin experimentar, traen, por ejemplo, un modelo, lo implantan, y por eso es que a veces no tienen éxito, porque no lo contextualizan, no lo llevan a la realidad de su organización, lo implantan tal cual, ha sido implantado en otros lugares, ¿no? En otras empresas. Y para eso primero debemos hacer un estudio, ¿no? Para ver, por ejemplo, si queremos capacitar a los trabajadores, primero, ¿qué es lo que hacen ustedes si quieren capacitar a los trabajadores? A ver. Experimentarlos. No, pero primero. Profesor, ver en qué, o sea, se desenvuelven menos y eso, en Exactamente, exactamente. Hacer un estudio. Ver cuál es la dónde falencia están que tienen. fallando. Hacer un diagnóstico. Ajá. Porque a partir de ahí, entonces, si les falta en esto, en A, en B o en C, sobre A, B o C les doy la capacitación, pues, porque yo no puedo darle una capacitación en la cual de repente ellos no tienen esa limitación, ¿no? Sino hay que ver primero cuáles son las limitaciones. O si es algo novedoso, pues, que es para todos en general, que va a ser útil en la organización, en la empresa, les doy eso algo novedoso a todos. Pero si quiero para algo, para aumentar la productividad, no tengo que ver primero cuáles son sus limitaciones. Tengo que hacer un estudio, una observación, cuáles son las limitaciones, y sobre esas limitaciones les doy la capacitación. Les puedo dar la capacitación, ¿no? Y ahí yo puedo realizar un experimento. Quizás puedo, a unos trabajadores no les doy la capacitación, a otros sí, ¿no? Bien, más adelante, si van conmigo, vamos a ver toda esa parte así detenidamente. Es que llevan conmigo, pues, ¿no? De repente otro profesor, de repente puede tocarles también el tema, ¿no? No hay problema. Bien. Bien, vamos a ver la tercera parte.
en cuanto al modelo de negocio, ¿no? La forma de interactuar con el mercado para obtener rentabilidad, utilidades, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar con el mercado? Porque sabemos que proyectos, las empresas privadas, pues su objetivo primordial, como ya les he mencionado, es el lucro. Ellos no invierten para perder, no invierten pues para de buenos humanos que son, ¿no? Tú pones un negocio igual, tú vas a poner un negocio para obtener utilidades, ingresos, rentabilidad, el retorno a la inversión que ha realizado en ese emprendimiento, en ese negocio. Pues, con más razón las empresas grandes, ¿no? Las microempresas, todo tamaño. Modelo de negocio. Vamos a ver en primer lugar el costo del proyecto, ¿no? Vamos a avanzar hasta donde nos quedemos en esta parte. Costo del proyecto, ¿no? La estimación de los costos. Vamos a realizar pues una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Entonces, paulatinamente, pues, muchas veces se hace una proyección, paulatinamente, como va avanzando el proyecto, también vamos a determinar con mayor exactitud los costos, ¿no? Pero se hace un presupuesto, ¿no? Un presupuesto. Una estimación, por eso se llama estimación, una proyección de los costos. Vamos a identificar, pues, y valorizar cada elemento, cada recurso que es necesario en la realización de cada una de las actividades del proyecto. De repente requerimos insumos, materiales, mano de obra, servicios, equipos, máquinas, herramientas, transporte, seguros, alquileres u otro. Perdón. Entonces, todas estas actividades, estos recursos que son necesarios para realizar convenientemente el proyecto, tenemos que valorizarlas. Y toda esa valorización en conjunto es el costo total del proyecto. El costo total del proyecto. Y tanto como el alcance, el tiempo, son las restricciones principales de los proyectos que sobre ellos va a recaer pues los riesgos que pueden determinar el éxito o fracaso del proyecto. Debemos identificar, por lo tanto, cada uno de estos elementos que van a constituir el costo del proyecto. Y para eso pues nos va a servir la planificación, porque sabemos que todo debemos de planificar. La primera función de la administración, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera función de la administración? Planificar. Planificar. La planificación. Pues, planificar. Si no planificas, no sabes a dónde quieres llegar. No sabes a dónde vas. Y un negocio, una empresa, si no sabe a dónde va, pues ahí nomás va a morir. Está ciega, porque ¿cómo vas a caminar si no tienes una ruta definida? Y esa ruta te la da la planificación. Acá también se planifica todas esas actividades del proyecto y nos va a servir el cronograma, ¿no? Nos va a servir el registro de riesgos y el personal. Todo esto implica, pues, costo.
Debemos de tener toda la información relevante para poder hacer una estimación de los costos. Y esta estimación de los costos, esta proyección de los costos, podemos realizar cualitativamente o también cuantitativamente, ¿no? Cualitativamente, la experiencia de las personas, ¿no? Especialmente de quienes van a estimar estos costos. Tienen experiencia, van a basarse quizás en datos históricos de proyectos similares en la organización que van a proyectarlo hacia el futuro, o en proyectos casi iguales. Pero también se puede utilizar, hacer esta predicción cuantitativamente, utilizando la matemática, utilizando la estadística, ¿ya? Una evaluación, una proyección cuantitativa. Vamos a ver entonces, aquí tenemos los elementos a considerar. Vamos a ver qué herramientas tenemos para tal efecto de hacer esta proyección, esta estimación de los costos. El cronograma es muy útil, el estimado de la duración de cada una de estas actividades es muy útil a tenerlo en cuenta para realizar esta estimación, ¿no? Entonces, la línea base, el alcance, la estructura, el cronograma y la duración de estas actividades que están en el cronograma. El plan de recursos humanos, ¿no? Los salarios, las compensaciones, el registro de riesgos, los factores ambientales, ¿no? Todo los elementos que debemos de considerar en la estimación de los costos. Son proyectos más pequeños, ¿no? Vamos a hacerlo solos. Vamos a emplear a otras personas. ¿Cuáles son los materiales? ¿Y cuántos? De repente alguna máquina. De repente requerimos trasladarnos a otro lugar. Y luego ya una vez que definimos, pues es un experimento, un proyecto micro, definimos cuáles son estos elementos necesarios, estas actividades necesarias, y las vamos a valorizar, ¿no? Simplemente valorizamos haciendo la averiguación del precio, pues en el mercado, ¿no? Y respecto a ¿cómo debemos hacer esta averiguación de los precios en el mercado? Solamente debemos preguntar en un lugar, o mínimo, en cuántos lugares debemos de preguntar para tener una referencia de esta valorización. ¿Cuántos lugares debemos de preguntar mínimo? En los que sean posibles. En los que sean posibles, pero mínimo 3, ¿no? No vamos a ir a preguntar a uno y ya nos quedamos con ese uno, no. Mínimo 3. Claro. ¿Ya? Y también ahora, no necesariamente ahora pues tenemos lo que se llama creo que vamos a ver esa parte al final, la vigilancia, ¿no? Tecnológica. Que lo podemos hacer a través de la misma internet. Sin salir, sin moverlo para saber dónde poder comprar este producto, este otro de acá, los precios. Entonces, una vez que hemos obtenido esta valorización, vamos a sumar el total y eso va a ser
los costos, ¿no? Los costos. Bien. Luego vamos a ver, vamos a desarrollar algunas de estas herramientas técnicas para hacer esta estimación de los costos, ¿no? Las entradas, ¿no? Que hemos visto, los elementos a considerar en la planificación de la gestión de los costos, el plan de gestión de los recursos humanos, la línea base del alcance, el cronograma, registro de riesgos, factores ambientales, todo esto que los elementos a considerar que son la entrada para hacer esta estimación de los costos, ¿no? El equipo que va a hacer esta estimación, y estas son las herramientas, ¿no? Juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente, estimación por 3 valores, análisis de reserva, costo de la calidad, software. Vamos a ver algunos de estos. El software, también hay software especializado que nos va a permitir pues hacer una estimación. El costo de la calidad, análisis de propuestas para licitaciones, técnicas grupales de toma de decisiones. Estas son las herramientas, ¿no? Luego va a haber la salida, ¿no? Ya la salida tenemos cuál es la estimación de estos costos, la base de estas estimaciones, perdón, actualizaciones a la documentación del proyecto, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a poner luego en base de datos. Porque eso es muy útil. ¿Para qué? No solo para el proyecto actual, sino para los proyectos que se vienen en el futuro. Entonces ya en el futuro, vamos a ir al banco. ¿Cuánto resultó ese proyecto que ahora es igual que este? Aquí está. Entonces, y ya de ahí hacemos una actualización. Pero ya no nos lleva mucho trabajo. ¿Ya? ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? No, profesor, está bien. Bien. Se va acercando peligrosamente la hora ya. Bien, entonces vamos a ver algunas. Juicio de expertos, ¿no? Son las personas que tienen experiencia, ¿no? Mucha experiencia. Pero esta experiencia también les va a fundamentar, les va a servir guiados por la información histórica, ¿no? ¿Qué es la información histórica de la empresa? No es que la historia de la guerra del Perú con Colombia o con Chile, esa es la información histórica que nos referimos. ¿Qué información histórica? La Segunda Guerra Mundial, ese tipo de información histórica, no, me estoy refiriendo a la información histórica de la empresa. Empresas. Justamente que estábamos hablando antes de la base de datos, entonces voy a la base de datos, veo un proyecto similar a eso es la información histórica, más la experiencia que tiene la persona, pues ahí le va a servir para hacer esta estimación de los costos, ¿no? Vamos a, de repente también, no solo se va a utilizar un solo de estos métodos, ¿no? Sino podemos hacer una combinación. Y al hacer esta combinación, eso lo va a determinar pues estos expertos. ¿Ya? Entonces, juicio de expertos, teniendo como base la información histórica. La estimación análoga va a utilizar pues el costo real de proyectos similares, por eso se llama analogía, ¿no? Anteriores como base para estimar el costo del proyecto actual. No vamos a contextualizarlo. Vamos a contextualizar. ¿Ya?
Luego, esta técnica va a utilizar pues los parámetros, el alcance, el costo, el presupuesto y la duración, también el tamaño, el peso, la complejidad de proyectos anteriores similares, como base para estimar el proyecto actual. ¿Ya? Se va a contextualizar, actualizar. Eso también se puede, esa es la estimación análoga, ¿no? Estimación análoga. Juicio de expertos, estimación análoga. Luego tenemos la estimación paramétrica. Esa se va a utilizar una relación estadística entre los datos históricos y otras variables, ¿no? Por eso los datos históricos son muy valiosos. Esa es la información, ese es el know-how, esa es la experiencia de la organización. Y estos datos no se deben de perder. Deben estar en un banco y se deben aprovechar para el beneficio de la misma organización, ¿no? Tal como, por eso es que vamos avanzando en la investigación, porque todo se guarda, pues, todo se guarda, ¿no? ¿Dónde se guarda? Les mencioné la vez pasada, ¿dónde queda el conocimiento de los científicos? ¿Dónde queda el conocimiento de los científicos? Se muere el científico y ahí, ¿dónde queda? En las, En las organizaciones. En las organizaciones, efectivamente. Ahí queda el conocimiento de los científicos en las organizaciones. Y esas organizaciones, viene otro científico, las continúa y se va, así como se desarrolla la ciencia, la tecnología. Si murieran las Se va organizaciones, actualizando. se va actualizando, si murieran las organizaciones, muere todo. Todo. ¿Ya? Por eso es importante las organizaciones. Nosotros, como les mencionaba, nacemos, transcurre nuestra vida en organizaciones y morimos en una organización. Vamos a descansar en una organización eternamente, el cuerpo físico al menos, ¿no? Un cementerio es una organización. Ahí. Nacemos en un hospital, una clínica, organización. Colegio, organización. Instituto, organización. Trabajo, organización. Todas son organizaciones. Y algunos son de índole privado, otras del Estado, ¿no? Públicas. profesor, y Sí. eso de la inteligencia artificial, ¿qué vendría a ser, privado o del Estado? Bueno, la inteligencia artificial son investigaciones de índole privada, ¿no? Pero las podemos utilizar cualquier empresa, cualquier organización, incluso las organizaciones del Estado la pueden utilizar. La inteligencia artificial, ahora que es para los robots, pues para los brazos robóticos, que estaban en la industria 5.0, esa es la industria 5.0, pues la inteligencia artificial, que ha sido desarrollada y la puede implementar cualquier tipo de organización, sea pública o privada. Puede trasladar esa tecnología, ¿no? Ahora, pues, por ejemplo, el docente peruano que, ¿cómo se llama ese robotico? Que él ideó para enseñar a los niños en la Sierra del Perú. Alguien por ahí me hace recordar, fabricó con ese robot y que les enseñaba a los niños en el tiempo de la pandemia. Él, por ejemplo, está haciendo un doctorado ahorita en inteligencia artificial. Entonces ya eso se puede utilizar luego por cualquier tipo de organización, sea pública o sea privada, ¿no? La organización puede decidir a traer esa tecnología, implantarla pues en su empresa, ¿no? Porque sirve no solo para muchas áreas, no solo para los robots, para los brazos robóticos, sino también para otras áreas. Bien. Entonces la estimación paramétrica, ¿no? Es un poco más sofisticado, ¿no? Por ejemplo, los metros cuadrados de construcción,
para calcular una estimación de parámetros de una actividad, tales como el costo, presupuesto y duración, estimando costos futuros, ¿no? También utilizo, o sea, una relación, ¿no? De los datos históricos. Por eso es muy importante, ¿no? Los datos históricos. ¿Ya? Y eso es de mayor exactitud. Tenemos la estimación por 3 valores, ¿no? Aquí nos vamos a quedar con esto. La estimación por 3 valores, que es una técnica de evaluación y revisión de programas, lo que se llama el PER, ¿no? Utiliza 3 valores estimados para definir un rango aproximado del costo de una actividad o también del tiempo que va a durar una actividad. Utiliza el escenario más probable, el escenario optimista y el escenario pesimista, ¿no? Tenemos ahí su formulita. El costo esperado es igual al escenario optimista más 4 veces el escenario más probable más el escenario pesimista dividido entre 6. ¿Ya? Esta es la formulita. ¿Por qué lo divide entre 6? A ver, alguien me dice, se da cuenta. Es un promedio, ¿no? ¿Por qué lo divide entre 6? Porque son 6 valores. 1 y 4 son 5 y 1 6. Bien, ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Profesor, en el segundo ciclo usted nos va a enseñar. No sabría decirlo. A veces sí me ponen. A veces sí, porque me dan cursos también del segundo ciclo. Creo que ahí hay creatividad. Creatividad me dan a mí también. ¿No quiere que les enseñe? Sí, profesor. Sí, profesor. Encantada. Bien, vamos a llamar lista, que ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. No, acá ya va bien avanzado, pero nosotros vamos hacia habido feriados, pues, ¿no? Por eso es que aquí supuestamente vamos en la semana más avanzada. Ha habido feriados que vamos a recuperar luego. Aguirre García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carrasco Guerrero. Presente, profesor. Chininín Rea. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juárez Vilches. Mechato Silva. Bien. Montero Valverde. Presente, profesor. Mulatío Bach. Presente, profesor. Santos Castro. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Seminario Ramos. Presente, profesor. Valdivieso Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vilela Adriancén. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Juárez Vilches. No está, ¿no? Bien. Mis jóvenes, muchísimas gracias por la interacción el día de hoy. Ahí vamos a concluir. Nos quedamos entonces en la estimación de los 3
valores, ¿ya? Profesor, no se vaya a olvidar subir los cuestionarios para poder responderlos. Ya, correcto. Yo les informo, si los he subido ya, les informo en el grupo de WhatsApp. Bien, muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho por la inseguridad y el COVID. Nos estamos comunicando en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, profe, cuídese. De igual manera, hasta luego. Hasta luego.